Bendecidos hermanos, con toda bendición. Nuevamente estamos llegando a un viernes de mucha bendición. Yo hoy en la mañana le comentaba al hermano pastor Romeo Guevara que eh, la semana realmente se pasa muy rápido y levantarme hoy viernes pensando que me tenía que reunir con él, mi corazón se alegra. Y se alegra por dos cosas, por escuchar la palabra que Él con tanto gozo nos da y por saber que otro viernes y estamos bien y Dios está con nosotros y hemos avanzado en el reino y el Señor sigue oyendo nuestras oraciones. Así que esto te llena de esperanza, no cuánto tiempo más va a durar, sino gracias a Dios, hasta aquí hemos llegado y el Señor nos ha ido guardando. Así que vamos Amén. a saludar a nuestro hermano pastor, hermano Romeo Guevara, hermano bendecido con toda bendición. ¿Cómo estás? Pues bien, Juan Carlos, gracias, saludos a todos los hermanos de Guate, gracias, espero que Dios los siga sosteniendo y haciendo su labor de buen pastor en medio de ustedes. Amén. Vamos a orar, ¿verdad? Si quieres, oro yo y le voy a dar gracias a Sí, Dios ahí. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por que nos podemos reunir, Señor, estos medios que tú nos permites utilizar, la disposición del corazón de nuestro hermano Pastor Romeo Guevara, que siempre trae una palabra, Señor, que instruye, que edifica, que ayuda y que trae mucha claridad en el camino, Señor. Gracias por todo lo que estás poniendo en su corazón. Sabemos que la iglesia se está renovando en este tiempo y queremos ser una iglesia participativa, Señor, no una iglesia espectadora de todo lo que hacen los ministros, Señor, sino una iglesia que participa de toda la labor que tú nos has encomendado. Por eso oímos con atención en este día. Te pedimos, Señor, que al escuchar con atención podamos entender la palabra y al entenderla podamos aplicarla y ponerla, Señor, por obra. En el nombre de Jesús hermano. oramos. Amén. Amén. Bueno, como hablábamos el viernes pasado, empezamos como yo lo llamo como un peregrinaje, ¿no? Estoy tratando de tratar de seguir los pasos de Jesús en los evangelios y querer pues mostrar que la vida ahora que Dios nos está llamando a vivir es la que siempre nos llamó, es el hecho de que no está eh, en los templos, sino que está en el camino. Y hay un versículo que me tocó mucho ahora, es el versículo que Jesús les dice a los discípulos, en qué cátedra se sientan los fariseos, les dicen. Y ellos dicen, bueno, hay Moisés entonces dice, bueno, los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés o a estudiar a Moisés, pero ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos son, lo que ellos dicen y no hacen. Y me puse a pensar que el término eh, no hacen, dicen y no hacen, tiene una relación proporcional con la posición en la que ellos buscan a Dios. Esos días están sentados, dilucidando y hablando y practicando, pero tener una espiritualidad de sentarse a dialogar y a platicar los ha hecho ser a ellos habladores pero no hacedores. Y entonces me puse a pensar que quizás nosotros creamos una generación así, que nos sentamos en nuestros templos a discutir los principios, pero no somos hacedores, somos más discutidores y habladores de las cátedras de Moisés. Y Jesús les dice a los discípulos, no, ustedes no se vayan a sentar, ustedes vayan a caminar, son peregrinos, caminen. Y por eso es que es tan vital ahora el incentivar y motivarlos a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, a que caminen la fe, que ya es tiempo, ya Dios nos quitó que estemos sentados en los templos, y nos está poniendo de pie y quiere que caminemos. Entonces, es vital en eso. Y eso es lo que quiero también compartir ahora. Voy a compartir la pantalla, no sé si me la habilitas, Juanca.
ahorita está cargando esta cosa. Bueno, el viernes pasado empezamos a hablar sobre esa intimidad, los grupos pequeños con grandes bendiciones. Y entendemos que es la colectividad y es el desafío de retomar el camino de Jesús. O sea, caminar con Jesús nuevamente. Necesitamos esa motivación en nuestras vidas. Lo mencioné el viernes pasado, me gustaba mucho esta figura, porque es un ícono que nos enseña, a mí me reta esa foto, o sea, es como un rostro de Jesús, no digamos muy inspirador en términos divinos, sino en términos humanos, tendiéndonos la mano hacia un caminar, hacia un nuevo futuro, un nuevo atardecer, pero que nos está tendiendo la mano a decirnos, pues vamos a caminar juntos. Yo les tiendo la mano. Caminemos, volvamos juntos. Y hablábamos que, bueno, yo creo que los cristianos de las primeras comunidades se sentían antes que nada seguidores de Jesús. Por ello, para ellos, creer en Jesucristo era entrar por su camino siguiendo sus pasos. El problema es que nosotros no hemos entendido la fe como caminar, sino la fe como adherirse a un credo o a una religión, y no como una dinámica de camino. Hablábamos acerca de algunas cosas que Jesús nos mostraba en el camino y dijimos que para que podamos volver a retomar el camino necesitamos caminar juntos. Es vital que retomemos esa presencia y esa frescura, que vuelva a arder nuestro corazón cuando nos habla de su recuerdo y con su... Otro de los estudios que estoy haciendo es el de los discípulos de Emaús y vamos a hablar sobre ellos porque el texto dice que Jesús se les acercó en el camino a ellos. Y me gustan muchas cosas que hay ahí, sobre todo de cómo nosotros podemos recobrar la profundidad nuevamente de Jesús y caminar con Él. Y Jesús les dice a los discípulos, ¿qué conversaciones son las que ustedes tienen? Y me ponía a pensar que Jesús sabe lo que están hablando, pero al preguntarles qué hablan, quiere saber cómo ellos saben, no como Jesús sabe. Y nosotros tenemos que empezar a preguntarle a la gente, ¿qué hablas de tu fe? Porque quiero entender lo que vos estás hablando de la fe, no lo que yo te estoy hablando de la fe. Y tenemos que conocer como ellos conocen. A partir de ahí, plantearles un caminar nuevamente juntos a Jesús, para que su corazón arda. Hablábamos de que también la gente se reunía en el nombre de Jesús. El centro vital de la reunión de la comunidad en el Nuevo Testamento era Jesús. No había otra cosa más. Esta semana en Facebook tuvimos un debate con varios pastores, el debate de los que se ponen ahí en Facebook, alguien pone un comentario y empieza uno a medio pelearse ahí. Pero hablaba el hecho de que nosotros muchas veces hemos hecho demasiado en nuestras iglesias como empresas y hemos perdido nuestro seguimiento vital de Jesús. Uno de los pastores decía, es que nosotros no podemos dejar de planificar, la iglesia tiene que planificar. Y yo le preguntaba, ¿pero cuáles planes? Si los planes ya están en la Biblia. O sea, yo no tengo por qué hacer ningún plan. Si ya sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es caminar hacia esa visión y esa meta. Pero ¿por qué empezar a hablar de planes estratégicos y visión estratégica y misión y todo? Y al final terminamos haciendo toda una empresa religiosa y no nos reunimos en el nombre de Jesús, nos reunimos en nombre de nuestros planes, de lo que hacemos, de lo que proyectamos. Y yo creo que para la vida personal también. O sea, yo puedo decir que mi vocación es esta y puedo hacer esto y lo otro, pero Dios me llama a una vocación, pero también me llama a una extensión de esa vocación. Y el problema es que muchas veces por andar siguiendo
la acción de esa vocación, olvido la extensión. Por ejemplo, Jesús les dijo a los discípulos, ustedes van a ser de ahora en adelante pescadores de hombres. Jesús no violentó la vocación de ellos, que era pescador. De hecho, es una conexión de pescador de hombres a pescador de peces. Pero la extensión de su vocación tenía que ver con algo diferente. Ya no era que ellos se sostuvieran con los peces, sino que tuvieran un principio de búsqueda espiritual. Pero siguieron siendo pescadores en las dos dimensiones. Y la crisis de ellos en Juan 21 viene por la razón de que ellos nuevamente la conexión y la extensión que Dios les había dado la retroceden otra vez a la extensión humana. Y por eso ya no vuelven a pescar. Por eso les pasa todo lo que les pasa. Entonces, la idea es, si yo soy psicólogo, Dios no me está mandando a renunciar a mi psicólogo, a mi psicología, porque esa es mi conexión con Dios, mi vocación, pero lo que sí me está mandando es que mi psicología debe ser cristiana, debe ser un llamado a Dios. Dios me manda a ser soldado, a ser militar. Dios me dice, bueno, es tu vocación militar, pero yo te estoy haciendo una extensión de tu vocación más espiritual. La idea es que yo debo tener una vocación espiritual extendida al llamado de Dios. Y por eso es que reunirse en el nombre de Jesús era nuestro llamado, ese seguimiento. Lo tercero es que las comunidades y Dios era un clima de amistad. No había muchos protocolos, no había muchos programas, no había muchas fases o procesos, aunque el proceso de la vida cristiana está allí, pero lo que más le gustaba a la gente, y a mí me gusta mucho lo que vos decís, ¿verdad? O sea, ahora, la reunión que nosotros tenemos en este momento ha pasado más de ser una reunión eclesial a una reunión de amigos, ¿verdad? Una reunión de, me voy a reunir con aquel, yo también pienso en eso, hoy en la tarde me toca con aquel, no es aquella cosa como, tengo que predicar, tengo que dar un estudio, no, es ese vínculo que nos hace a nosotros porque vamos en la búsqueda de un tema que nos apasiona a todos, y entonces lo que hace es que la amistad es espontánea, y eso es lo que necesitamos en nuestras iglesias ahora. No que cumplamos un requisito o un programa, sino que simplemente nos reunimos en el nombre de Jesús, junto a Él, y ese vínculo nos crea en nosotros amistades, relaciones fraternales. Y debemos volver a esas relaciones fraternales. La otra es que tenemos que tener espacios de imitación de Jesús. Lo que Él hizo, cómo caminó, cómo hizo las cosas. La otra cosa es que son caminos del reino de Dios. Y esta foto me ilustró el hecho de que caminamos al borde del precipicio. Son caminos angostos, no son caminos de amplitud, de prosperidad, de muchas cosas. No, vamos por el camino angosto. Jesucristo lo anunció, que íbamos a caminar por el camino angosto. Este camino cristiano es un recorrido que se va haciendo paso a paso a lo largo de toda la vida. La ilustración de esto es que esa foto nos enseña que no puedes correr en un lugar así. No, solo tienes que seguir un camino recto. No puedes desviarte para otro lado porque tienes pared a un lado y precipicio al otro. A veces el camino puede parecer sencillo, llano y otras veces duro y difícil. En el camino hay momentos de seguridad y gozo, también horas de cansancio y desaliento. Caminar tras las huellas de Jesús es tener pues una actitud caminar tras las huellas de Jesús es dar pasos, tomar decisiones, superar obstáculos, abandonar sendas equivocadas, descubrir horizontes nuevos. No es un camino lineal, es un camino de altos y bajos, y a veces de retroceso, y a veces de estancamiento. ¿Por qué? Porque ese camino así ha sido el camino de Jesús. Y
la ilustración que hacía la vez pasada con respecto a esta y el hecho de que Dios está hablando que la pregunta que se puede hacer es ¿dónde será mejor lugar para aprender las verdades de Dios en este tiempo? Una iglesia cerrada, con bancas vacías. Las bancas son las únicas que caben ahora en los templos. Una puerta cerrada, pero una ventana que augura que hay un nuevo futuro, hay algo que Dios va a hacer, hay algo que Dios está levantando. Y es el lugar para aprender, nos preguntamos dónde vamos a aprender mejor las verdades de Dios. ¿Cuáles son las mejores maneras de las cuales Jesús puede enseñarnos las más grandes verdades que tiene reservadas en este tiempo? ¿Qué es lo que realmente Dios tiene para nosotros en este tiempo? Y pues la idea que tengo y la que he venido compartiendo tiene que ver con que la porción de Marcos capítulo 8, versículos 27, Marcos 8, 27, dice Marcos 8, 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechare el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ante la pregunta, ¿dónde aprenderemos mejor las verdades de Dios? Pues yo retomé el versículo 27 y donde lo vamos a aprender mejor es en el camino. Versículo 27 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos. Para andar en el camino hay que salir. O sea, no puedes andar en un camino si estás sentado, si estás metido. No se puede caminar la fe cristiana sentado en un lugar. Para poder entender lo que Dios quiere decirnos en el camino, hay que salir, hay que caminar, hay que ver. Ahora, esto es bien importante porque en el contexto Jesús va a trabajar con ellos y va a darles varias cosas importantes que tienen que ver con la perspectiva. Necesitamos retomar hoy perspectivas en nuestras vidas cristianas. Ahora, ¿qué es lo que Jesús les enseña a estos discípulos en esta enseñanza de Marcos? ¿Qué es lo que realmente Jesús tenía en mente con respecto a eso? Bueno, en el camino aprendemos, y, en el camino aprendemos perspectiva, y Jesús quiere revelar el secreto que enseña que el sufrimiento conduce a la gloria. Y este principio se establece en 4 perspectivas que Jesús da.
en el pasaje. Quiere hablar de perspectiva. La primera perspectiva es un asunto de confesión. Tiene que ver de enfocarnos qué tan correcto es el entendimiento de Jesús. La idea es que es un asunto de centralidad. Por eso es que la primera parte Él les pregunta 2 veces. ¿Quién dice la gente que soy? Y luego se dirige a los discípulos para preguntar, ¿y ustedes quién dice que soy? Lo importante de estas 2 preguntas es que sacan a la luz un problema que existía con respecto a Jesús. Y esto era, quería escuchar una confesión de la mentalidad que sus discípulos tenían y de lo que la gente tenía. En el texto hay 4 confesiones. Ellos responden en el versículo 28, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Eso significa que los discípulos conocían la cristología popular de su tiempo. Habían caminado entre las personas y habían escuchado lo que la gente popularmente estaba diciendo. Sin embargo, lo que la gente estaba diciendo de Jesús era simplemente las opiniones o tendencias del momento. Era como una cristología de moda, una cristología del momento, de la percepción. El problema de estas comparaciones de la gente tenía que ver con que hacía de Jesús a uno más de los buenos de la historia de Israel. Y eso mataba la singularidad de la persona de Jesús. Y simple y sencillamente, Jesús no era como uno de los grandes hombres de Dios que habían dejado huella en la historia de Israel. Ahora, lo interesante de esto es que estas opiniones no son en sí malas. O sea, no son opiniones que tengan que ver con una que tengan que ver con una herejía en cierto sentido, sino que tiene que ver con el hecho de que la gente veía a Jesús como una persona benévola, como un buen hombre, como un hombre grande, pero en realidad Jesús no era eso. Jesús era Dios mismo, era el hombre, Mesías. No era el Mesías parecido a los que estaban pareciéndose, sino que era simple y sencillamente eso. Y lo más triste de esto es que porque después de meses de ministerio entre ellos, haciendo grandes obras de poder y enseñándoles de una forma nunca antes conocida por ninguno de ellos, sin embargo, no logran ver en él más que un buen nombre de Dios. Yo creo que ellos deberían haber notado la diferencia. Jesús tenía que ser totalmente diferente. Cuando colocamos a Jesús al lado de estos personajes, las diferencias son abismales y ellos debían de ver que era Elías en comparación de Jesús, que era Juan el Bautista en comparación, y Juan había dicho que él no era digno de atarle la correa, pero las multitudes parece que se habían atascado en su comprensión de Cristo hace tiempo y no lograban ir adelante sus opiniones. Eran las mismas que expresaron meses atrás cuando le preguntó en Marcos 6, hicieron las mismas decían. Es una cristología estancada, popular, benévola, humanista, pero no actualizada. Y en los tiempos creo que no han cambiado después de 2000 años. Todavía hoy la gente sigue lanzando miles de hipótesis sobre la identidad de Jesús y aunque la mayoría valoran muy positivamente sus enseñanzas, su carácter y en algunos casos hasta sus obras milagrosas, Cristo y el Evangelio son tan pocos comprendidos hoy como entonces. Yo creo que realmente hemos perdido la perspectiva de Jesucristo. ¿Cuál es la centralidad de Jesús en nuestras vidas? Es que si Jesús es central, lo demás es secundario.
Pero lo que vemos es que las personas hacen de Jesús algo secundario, bueno entre muchos, pero no lo hacen central en sus vidas. Jesús les pregunta a la gente que está pensando de mí, ¿cuál es la centralidad de mi vida en ellos? Y los discípulos, bueno, pues estos dicen esto, dicen lo otro, dicen aquello. Ahora, lo vital de Jesús con respecto a la confesión es que Jesús no les dice a los discípulos, ok, y les pregunta, y ahora ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahora les pregunta a ustedes. Y aquí es donde está el concepto. La idea es, ok, ya bebieron del pozo de otros, ahora beban de su propio pozo y díganme para ustedes quién soy yo. La idea de Jesús es, mira, yo no quiero una opinión, una confesión de tu boca de lo que otros dicen de mí. Quiero que me digas qué es para ti, Jesús. Pues soy yo. Y la mayoría de veces las personas definen a Jesús por lo que su credo doctrinal dice, su teología dice, o por lo que el pastor dijo, o por lo que aquel dijo. Pero no tienen una opinión básica y un encuentro con Jesucristo que puedan ellos decir, bueno, yo creo que Jesús para mí es esto. Y es que hoy Dios nos está pidiendo la opinión de lo que nosotros o los otros decimos de Jesús, sino lo que yo digo de Jesús y lo que representa para mí como persona individual, como cristiano. Es mi opinión la valiosa, no la opinión de los otros, ni de la cristología popular en la que yo bebo. Jesús les dice, no necesito una espiritualidad que beban de otras personas, necesito una espiritualidad que ustedes me digan, ¿quién soy yo para usted personalmente? ¿Cómo me ha buscado? ¿Cómo me ha entendido? ¿Cómo ha profundizado en mí? Ahora los discípulos le dicen, bueno, tú eres el Mesías. Pedro, que siempre tomaba la batuta, dice el versículo 28, 29, entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Sabes lo que me pareció patético aquí? Es el hecho de que Jesús les pregunta a todos, para ustedes, ¿quién soy? Y quién responde Pedro. Y no solamente responde Pedro, sino que los demás no dicen nada, como que pareciera decir que, bueno, está bueno, Pedro dice lo que yo quiero, lo que yo pienso. Siempre tenemos la misma tendencia. El anonimato y el silencio nos encanta porque no queremos comprometernos ni ser exhibidos con nuestra fe ni nuestra creencia. Y mientras más oculto esté y mientras más otro hable de la fe por mí, es importante. Pero no tengo por qué meterme yo en esos líos. Cuando Cristo me desafía, que otro me represente. Y eso ha sido el gran error de muchos, de llegar a la iglesia y decir, bueno, voy a ver qué le dijo el pastor a Dios que me tenía que decir a mí. Y otro me representa. Yo solo me quedo callado y recibo. No voy a decir nada más. Jesús todavía los desafía. ¿Y ustedes qué piensan como grupo? Y Pedro dice, vos sos el Mesías. Ahora, la confesión de Pedro también tiene un problema. Y el problema es que si ustedes se fijan en el versículo 29, versículo 30, dice el versículo 30, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Algunas personas piensan que Jesús le dice, ok, ya me dijeron que soy, no le vayan a decir a nadie que yo soy el Cristo. Pero en realidad el texto lo que está diciendo es, no, no digan ni eso, porque eso no está cabal, pues. O sea, no van a ir a contar ese tipo de Cristo tampoco. ¿Por qué? Porque el versículo 31 comienza diciendo, y les empezó a declarar claramente que el Cristo tenía que padecer y su... ¿Por qué hay una aclaración? Es como una extensión de eso. La idea del texto que yo miro es que Jesús lo soy y dice, tú eres el Cristo. Y Jesús dice, sí, pero no soy el Cristo político, ni soy tampoco el Cristo triunfante. Ustedes me están viendo también mal, están teniendo un cristianismo y un Cristo de lo que les conviene a ustedes, pero están obviando algo que no les conviene y se los voy a aclarar. Si soy el Cristo, voy a tener que padecer, voy a tener que sufrir, voy a tener que morir. Así es que no le van a contar a la gente de ese Jesús que ustedes están diciendo. Cuando estaba estudiando este texto y estaba orando, de plano que a mí el Espíritu de Dios me redarguyó mucho en eso, porque me puse a pensar cuántas veces Jesús
nos tendrá que decir a nosotros, cállate, no digas esa opinión de mí si no es cierta, te falta. O cuidadito, le decía a la gente que ese Cristo soy yo. Y lo que hace Dios es callarme, pues. Y cuántas veces no lo he escuchado y yo he venido a decir cosas que Jesús dice, está bien, pero no está completo. Necesitamos volver a presentar a un Jesús completo. Un Jesús que no solamente nos conviene, sino que también es un Jesús que nos desafía. Y el desafío que aparece ahí, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y lo que más me impresiona es que el versículo 32 dice, esto les decía claramente. A veces cuando Dios nos habla claramente no nos gusta lo que nos está diciendo. La idea es, aquí no les está hablando en parábolas, ni les está hablando en metáforas, ni es de la imaginación, ni es espiritualizado, no. Ya tienen que entender, quien me sigue, quien anda conmigo en el camino, me espera lo mismo. Ahora, lo curioso del caso es que si nosotros vemos el versículo 31, hay 1, 2, 3, 4 malas noticias y hay una buena noticia. ¿Sí? ¿En cuál creen ustedes que se fijan los discípulos? En la misma tendencia de nosotros, a ver solo lo negativo. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando ya venga el otro principio, de repente Pedro le empieza a decir, no hombre Jesús, hombre, calmate, hombre, cuídate, no seas así. No hay una respuesta de Pedro de decir, qué chévere, vas a resucitar. ¿Y cómo va a ser eso, maestro? No, es lo que dice, no. Si le evito a Jesús el sufrimiento, me lo estoy evitando yo. Si pongo a Jesús y lo acomodo a mi forma de ver, y le hago que él diga, vaya, pues voy a renunciar a todo eso, y me salvé, entonces seguir a Jesús es fácil. Y es más conveniente, me conviene más. Ahora, el segundo principio que aparece ahí tiene que ver con un asunto de confusión. Es decir, ¿qué tan completo es el entendimiento de Jesús? Y este es un asunto de mentalidad. El primer principio tiene que ver con qué tan concreto es mi entendimiento de Jesús. Y el segundo principio es qué tan completo. Y si nosotros vemos ahí, versículos 31 al 39, ya leí varios de esos, pero el versículo 33, bueno, el versículo 32 dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La respuesta de no se hizo esperar. Pedro, con el carácter impulsivo, dijo eso, pero Jesús le tiene que venir y decir que tiene que tener esa perspectiva, esa mentalidad. Y aunque el Señor aceptó el reconocimiento, sin embargo le prohibió que lo hicieran en público, porque los discípulos todavía no habían entendido todo este tipo de cosas. Aquí hay varias confusiones que Jesús quiere aclarar. La primera confusión que Jesús quiere aclarar en los discípulos tiene que ver con que cuál es tu autoridad, tu base de autoridad. Pedro vuelve a hacer lo que ya, creo que ya lo mencioné algunas veces con ustedes, le vuelve a dar un buen mal consejo. ¿Sí? Y vuelvo a insistir, los cristianos damos buenos consejos. Los cristianos damos consejos bíblicos, porque de ahí parte la sabiduría. Es un buen consejo porque en realidad nace del corazón de la preocupación de Pedro por Jesús. Y qué mejor consejo que le diga un hombre, mira, cuídate, no vas a permitir que te pase algo malo. Sin embargo, Jesucristo Jesucristo le dice, mira, estás pensando como el diablo. Y Jesús dice, señores,
caminar conmigo, van a tener que escoger entre dos fuentes de autoridad. O ustedes caminan poniendo la mira en las cosas de Dios, o poniendo la mira en las cosas de los hombres. Y poner la mira en las cosas de los hombres por alusión es poner la mira en las cosas del diablo. ¿Sí? Es un sinónimo en el texto. Si Pedro es satánico, significa que es satánico porque está poniendo su autoridad en las cosas humanas. Vaya, miren qué interesante, porque entonces quiere decir que cuando un cristiano es demasiado humanista en sus cosas, es diabólico. No es tanto que vomite o que se tire al piso a echar espumarajos, a ser reprendido. Y me puse a pensar cuántas actitudes diabólicas hay en nuestras iglesias con el montón de gente cristiana humanista, que sus soluciones y sus maneras de guiar la iglesia son por buenos consejos malos. Si hay una cosa que me he dado cuenta yo, es que mucho de lo que yo he padecido como pastor en la iglesia es de hermanos que son buena gente y que son gente de buen consejo, pero no son consejos bíblicos. Y el diablo los usa para que se le opongan a uno porque no son aceptados sus consejos humanistas, sino que son desafiados con los consejos bíblicos. Yo he sufrido mucho de las buenas gentes de las iglesias, no de los buenos cristianos, porque los buenos cristianos no han pasado, son de la buena gente, esa gente que desfilan en nuestras iglesias, que son gente de dinero, que son miembros de juntas evangélicas, de organizaciones cristianas para eclesiásticas, que van a nuestras iglesias, pero que lo que menos son personas basadas en lo que el texto dice, sino que ponen las cosas en la mira de los hombres. Y eso es lo que nos ha afectado, ¿no? Me preguntaba si nuestras iglesias hoy se basaron en mira de los hombres y no en la mira de Dios. Y es triste porque Jesús le dice a Pedro, si pensás así, pensás como el diablo, man. Tenés que entender que las cosas de Dios tienen que ver con padecer, con morir y no con cuidarse ni con salvarse. Y por eso Jesús le dice, el que se quiere salvar se va a morir, y el que se va a morir, y el que muere por mi causa se salva. Por eso es que Pedro le dice, te voy a aclarar esa confusión. La segunda confusión que se ve ahí es lo relacionado con la gloria y el sufrimiento. La filosofía de Satanás es gloria sin sufrimiento. En lugar de la filosofía de Dios es sufrimiento transformado en gloria. Y aquí vuelve a aparecer la vieja tentación del pan hecho, de las piedras hecho pan. Las piedras, Jesús le dice, el diablo dice a Jesús, porque mira, favorecete, hombre, cuídate, hace que el pan, de que las piedras se conviertan en pan. Tenés la capacidad, no tienes por qué alargar el sufrimiento. Puedes poner a tu servicio tu cuidado y tu beneficio. El diablo volvió a tocarlo aquí. Es lo mismo. Pues, no sufras. Hacer las cosas pero sin sufrimiento. Y Jesús dice, no puede haber gloria sin sufrimiento. Y la gloria tiene que ver con que Jesús dice, bueno, voy a salir adelante porque voy a resucitar. La tercera confusión tiene que ver entre abnegación y autonegación. La autonegación, le dice Jesús, no es lo mismo que la abnegación, le dice. Los cristianos, le dice Jesús, practicamos la autonegación y no la abnegación, porque la abnegación es cuando por un buen propósito de vez en cuando renunciamos a ciertas actividades o cosas. Pero la autonegación es cuando renunciamos a todo y nos entregamos totalmente a Cristo. Por eso es que él usa la figura de salvar y morir y salvarse. La idea es, mira, vos puedes en un momento sacrificarte de tu vida por alguien y por algo, pero no quiere decir que te das todo. Eso es abnegación. Lo que yo necesito son cristianos autonegados, que entiendan que no es dar algo del sacrificio que yo tengo, es darlo todo. Por eso Jesús fue radical, pues. Jesús siempre dijo, el que viene a mí renuncia a todo y toma su cruz y me sigue. Y hay muchos cristianos abnegados, te dan ciertas cosas, pero no autonegados.
porque simplemente todavía hay muchas cosas en su vida que no se las han dado a Dios. Y eso es una de las confusiones que Pedro tenía. La cuarta confusión que veo aquí es que Jesús le dice, mira Pedro, necesitas tener una diferencia entre gastarse la vida e invertir en la vida. El discipulado es una cuestión de pérdidas y ganancias. Es un asunto de si vamos a perder nuestras vidas o invertir nuestras vidas. ¿Hay alguna recompensa para la persona que es un verdadero discípulo? Sí hay. Se vuelve más como Jesucristo y uno comparte un día en su gloria. Note que Satanás promete la gloria, pero al final recibe sufrimiento. Por otro lado, Dios promete sufrimiento, pero al final recibe gloria. La gente dice, ay, como tantas cosas buenas que tenía ese muchacho y se hizo pastor, o sea, o se fue de misionero, se fue a gastar en eso. No, eso no es gastarse, eso es invertir la vida. ¿Cómo él pudiendo tener una gran empresa y todo, se ha dedicado solamente mejor a ese tipo de cosas? Eso no es gastar, es invertir. Gastar es precisamente hacer eso y dejar a un lado el evangelio. Porque hay gente que se está gastando en grandes cosas, pero no está invirtiendo en el reino de Dios. Y Jesús le dice a Pedro, no hombre Pedro, aquí el asunto es de invertir en la vida, no es de gastarse la vida, no la estoy gastando, estoy invirtiendo la vida para que ustedes puedan vivir y por eso necesito morir. La tercera perspectiva tiene que ver con un asunto de confirmación. Es decir, qué tan consagrado es mi seguimiento de Jesús. Y aquí es un asunto de espiritualidad. Lo vemos en los versículos 9:1 al 10, y en el versículo 9:1 al 10, la palabra clave, que es el evento clave, es el evento de la transfiguración. Esa es la palabra, transfigurarse. Esta porción, el pasaje establece el orden de lo que conlleva gloria y honor. El mensaje es claro, primero sufrimiento y luego la gloria. Y la expresión transfigurar describe un cambio del exterior que viene desde el interior. Es lo opuesto a la representación y a la mascarada o al teatro espiritual que se enfoca solamente en un cambio externo que no viene de adentro. En realidad lo que ocurrió es que Jesús permitió que su gloria irradiara a través de todo su ser y la cima de la montaña se convirtió en una manifestación del Santo de los Santos. Esto es la espiritualidad que necesitamos, una espiritualidad que nace de adentro y que permite que Cristo irradie su gloria alrededor dentro de nosotros en el camino. Yo creo que ahora uno de los grandes llamados de Dios para este tiempo, para usted y para mí en la iglesia, es un llamado a transfigurarse. ¿A qué me refiero con esto? A que usted y yo ya debemos de dejar de pensar que vivir la vida cristiana es algo que viene del exterior para el interior, sino que es algo que viene del interior para el exterior, y por eso hay que beber de mi pozo y encontrarme con Jesús. La gente eso es lo que cree, fíjate. O sea, la gente que no es cristiana, en realidad lo que le impresiona es que la gloria de Dios salga de vos. Y muchos de nosotros hemos perdido esa fidelidad a la gloria de Cristo. Moisés y Elías aparecen, pero Moisés y Elías en cuanto a gloria son inferiores. Transfigurarnos es uno de los retos ahora, pero para transfigurarse necesitas pasar por el padecimiento y por todo eso. Y por eso estamos pasando por esto. Yo sueño con que salga una iglesia transfigurada, una iglesia que ahora sea más radiante, que en la soledad y el encierro haya buscado a Dios y haya reforzado sus lazos interiores para que ahora la gente nos vea y digan de plano que este tiene algo que irradia de paz, de tranquilidad. El que no entienda eso y quiera seguir viviendo una espiritualidad de exterior y de fachada, pues simple y sencillamente se va a perder el mover de Dios y de lo que viene. La cuarta cosa es un asunto de corrección. Es decir, qué tan concreto,
¿Qué tan concreto es mi entendimiento de Jesús? Si es un asunto de actualidad. ¿A qué me refiero con esto? El pasaje uno puede observar que los discípulos tenían una confusión con respecto a lo que habían recibido de Dios. Y esto tenía que ver con el profeta Elías. Y lo curioso del caso es que Jesús les dice a ellos, miren, bueno, los discípulos dicen, han escuchado todo lo que Jesús les ha dicho y todavía están trabados con una cuestión teológica. Fíjate, o sea, siguen con unas trabas doctrinales y dicen, mira, las escrituras dicen que Elías habría de venir. ¿Y qué pasó con eso? Y Jesús les dice, miren, señores, Elías ya vino. O sea, la idea es, eso ya pasó, ¿entienden? O sea, les dice Jesús ahí, bueno, en el versículo le dice, respondiendo el versículo 12 del capítulo 9, le dijo, Elías a la verdad vendrá primero, restaurar todas las cosas como está escrito. El Hijo del Hombre que padezca mucho sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron y como está escrito de él. La idea es, Elías ya vino y Jesús en otros evangelios, los evangelios dicen que tiene que ver con Juan el Bautista. Pero la idea de ellos es, mira, ¿y cómo está esa manifestación de Elías y todo? Y Jesús dice, ya vino, que lo mataron, igual que a mí. O sea, dejen de estar pensando en eso espectacular. O sea, la idea es, sean actuales. Métanse en la actualidad que traigo, con las cosas nuevas que voy a hacer, con lo que viene en el proyecto que les estoy dando. Y necesitamos esa actualidad hoy. Realmente yo creo que nosotros los líderes y los pastores necesitamos repensar la actualidad de la fe hoy, en este mundo post pandemia. O sea, ¿cómo vamos a dejar de hacer cosas caducas que ya vinieron y ya fueron y ya pasaron, pero que ahora viene algo diferente y algo nuevo? Creo que esa es una de las grandes enseñanzas que nosotros vemos y pues la idea es entonces que en el camino aprendemos perspectiva. Jesús quiere revelar el secreto que enseña el sufrimiento que conduce a la gloria y ese principio se establece en 4 perspectivas. La primera es un asunto de confesión, es decir, que tan correcto es el entendimiento de Jesús, tiene que ver con un asunto de centralidad. ¿Quién es Jesús para mí? La segunda perspectiva es un asunto de confusión, es decir, qué tan completo es el entendimiento de Jesús. Es un asunto de mentalidad cristiana. La tercera perspectiva es de confirmación, es decir, qué tan consagrado es mi entendimiento de Jesús. Es un asunto de espiritualidad. Y finalmente la cuarta perspectiva es corrección, qué tan concreto es mi entendimiento de Jesús. Es un asunto de actualidad. Dios nos está sacando el camino y en el camino tendremos que aprender. En Él caminaremos, en Él nos postraremos, en Él caeremos, en Él nos tendremos que ensuciar, pero es un camino que nos lleva hacia la vida eterna. Y mientras caminamos con Jesús debemos hacerlo con convicción, porque el Señor camina con nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano. La verdad es que bendigo tu vida porque la perspectiva que tú nos estás dando, hermano, realmente nos desafía a veces en todas las cosas que hemos no solamente aprendido, sino repetido a veces sin llegar realmente a una meditación profunda. Y yo creo que hoy, al exponernos esta palabra tan clara, tan concisa y que bendigo estos medios porque como creo que se puede grabar, se puede volver a ver, a entender, es un tiempo en el cual Dios nos está realmente mostrando, eh, creo yo, de la perspectiva del Señor, todas las cosas que Él tiene para nosotros. Me impresiona muchas cosas hoy y te agradezco, pero cuántos buenos, malos consejos ya han dado o cuánta teología hemos repetido, ¿verdad? Sin saber verdaderamente si es ese principio de lo que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Como decías de Marcos, ¿verdad? Así que gracias, hermano. Creo que hoy muchos se van a ir a la cama meditando, masticando y realmente sintiendo en su espíritu esta revelación en el corazón que Dios nos quiere dar, la iluminación de la revelación que Dios nos quiere dar
para que lo podamos poner en práctica. Así que Amén. bendecimos tu vida, hermano, y te agradezco mucho. Y vamos a orar, ¿verdad? No sé si quieres Sí, orar por sí, todos, hermano, antes de sí, despedir esta transmisión que es tan especial. ok. Padre, te doy gracias en esta tarde, gracias por el tiempo que nos permites de estar juntos a tu palabra, porque el Espíritu Santo nos haga arder el corazón, nos haga entender más y más cada una de las cosas y los misterios que tú tienes para tu iglesia en este tiempo. Yo pido una bendición para Juan Carlos, para su familia, para su esposa, Señor. Declaramos justicia sobre su vida, Señor. El Dios, pues justo de toda la tierra, siempre hace lo que es justo. Te pido que tú respaldes a tu hija, que le des autoridad, le des gracia, que reprenda, Señor, tu espíritu de maldad y de codicia y de injusticia. Y sabemos que tú proteges a los débiles y a los que son maltratados por la injusticia. Oramos por la iglesia, por TFB, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias porque lo mejor que ya está mejor. Queremos pedirte que tú lo sigas levantando y restituyendo. Bendecimos, Señor, Guatemala, ayúdalo en medio de esta pandemia, que siga creciendo en la obra del Evangelio. Oro por toda la iglesia evangélica de Guatemala, por la de nuestro país también, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano pastor, y bendecidos a todos ustedes, hermanos amados, que nos sintonizan todos los viernes y que realmente me gozo mucho porque están esperando la transmisión. Ha sido un viernes maravilloso, gracias hermano. Como decía, la amistad que Amén. nos une a través de la palabra de Dios. Bendecimos tu vida, tu ministerio, tu esposa, tu hijo, y Gracias. sabemos de que Dios también está orando grandemente en la iglesia que Dios te va a pastorear allá, ¿verdad? Así Amén. que nos esperamos, Dios primero, siempre en las transmisiones, y nos gozamos. Realmente vamos muy gozosos con esta enseñanza, deseosos de que esté entendida e iluminada en nuestro corazón, y los esperamos siempre en las transmisiones que tenemos. Así que bendecidos hermanos, con toda bendición.